Si tu empresa produce carbón, probablemente ya sepas que el mundo lo compra, lo consume. Europa lo consume, Chile lo compra y Estados Unidos lo compra. Ahora, cuando llega el momento de poner manos a la obra, de exportarlo y de iniciar ese proceso, ahí es donde se frena todo un poco. Preguntas que pueden surgir son: ¿qué documentación necesito? ¿Qué registros o dónde me debo registrar? Porque hay empresas que lo hacen de manera constante y otras se quedan trabadas en la burocracia. ¿De qué puertos puedo salir? ¿O qué aduanas puedo utilizar? Toda esa órbita de preguntas aparecen en un principio, y si te interesa, en este video te voy a contar cómo llevar una operación de exportación de carbón en este 2026, qué ha cambiado y algunos consejos para poder operar mejor. Mi nombre es Antolín Diego, soy CEO de Globacom. Es una empresa especializada en comercio internacional, en desarrollar negocios de importación y exportación, en donde ayudamos a empresas a estructurar procesos, a estructurar documentación, a generar circuitos operativos y administrativos para llevar sus operaciones a un nivel mucho más alto, o crear las áreas que sean necesarias, o mismo delegarlas en nosotros. Hoy quiero mostrarte cómo funciona la exportación de carbón en Argentina. Antes de entrar en materia, voy a explicarte por qué hablo de esto, que es no basado en la teoría ni en la legislación, sino en la práctica. Es un caso real. Como te decía, nosotros asesoramos a empresas a desarrollar sus negocios internacionales, y en 2025, a comienzos, se acercó un elaborador de carbón, un productor, y necesitaba exportar sus productos a Estados Unidos en ese caso. Experiencia en comercio internacional 0, no sabía lo que era un permiso de embarque, factura de exportación 1. Entonces tuvimos que establecer procesos y acompañarlo en todo ese camino hasta lograr exportar recurrentemente sus productos y que le lleguen pedidos de varios puertos. Esto le puede suceder a tu empresa si trabajas profesionalmente desde el principio en establecer documentos, procesos, trazabilidad y recibir el acompañamiento que Globacom puede hacerlo. Bien, ¿qué es el carbón y por qué el mundo lo sigue precisando o demandando? Para empezar, el carbón como lo conocemos, que es exactamente el mismo que utilizás para cocinar en la parrilla, el código armonizado es el 4402, o la NSM para los que estamos en Mercosur es 4402, y es un producto que se obtiene de la carbonización de la madera, y se utiliza no solamente para lo que te mencionaba, sino para procesos industriales de gran escala o de media escala, que puede ser la obtención de energías limpias, la industria metalúrgica. En infinidad de segmentos y de industrias se utiliza, y lejos de estar en retirada, es un producto que cada vez más se demanda. Nosotros tenemos una cuota para crecer en este aspecto muy grande frente a otros competidores. Ahora te voy a contar un poco, pero básicamente se demanda y tiene un gran empuje por la sustentabilidad que tiene. Bien, algunos datos que soportan lo que te estoy comentando es, por ejemplo, Indonesia con 400 millones de dólares exportados en 2022, China con 175 millones de dólares exportados en el mismo periodo, Argentina con 14.9 millones de dólares, siempre no hablando, y podrías pensar que Argentina está en el puesto 25, ubicarse en ese puesto, si lo mirásemos de una mirada pesimista, diríamos que mal, pero nosotros nos permitimos pensar de todo lo que nos queda por crecer y cómo potenciar a las empresas argentinas y a los productores argentinos a llevar a duplicar, triplicar o cuadruplicar esa cuota. ¿Cómo podemos aumentar esa cuota que te mencionaba recién? Es exportando más a los países que más aceptación tienen de nuestros productos, que son Chile, Italia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos. Son de los destinos que más se consume el carbón argentino. Entre el año 2024 y 2025 hubo dos cambios gigantescos dentro de esta industria que permitieron que se pueda dinamizar este segmento de esta economía, ¿no?, que es la del carbón vegetal. El primero de ellos fue la eliminación del RECAR, que es el Registro de Exportadores de Carbón Vegetal. Era un registro en el que los exportadores debían inscribirse para poder documentar operaciones de exportación. Si no estabas inscrito, no lo podías hacer. Y lo más importante de esto es que no era solamente un trámite formal, rápido y ágil, sino todo lo contrario. Era algo que agregaba mucha burocracia, aumentaba los costos, y tenías una certidumbre frente a esto enorme porque no sabías cuándo te iban a dar de alta y si podías darte de alta. Eso es lo que sucedía en la práctica. Al eliminarse a través de la resolución 5551 del 24, ya no existe. Entonces, cualquier exportador que se inscriba ante este registro solamente de importador, puede hacer operaciones de carbón vegetal al exterior, al país que quiera, atravesando todos los controles necesarios, pero lo puede hacer sin nada más que inscribirse en ARCA como exportador e importador.
El segundo gran cambio que se introdujo es que se ampliaron los puntos operativos. Se incluyeron bajo la resolución 5641 de 2025, ARCA dispone que las aduanas de Iguazú, Clorinda y Santo Tomé también pueden recibir y operar carbón, y aduana tiene la obligación de recibir esos productos. Esto se incluye a los ya existentes, que son Buenos Aires, Campana, Mendoza, Rosario, Corrientes, Barranqueras, Jujuy, Formosa y Río Gallegos. Esas eran las aduanas por las que se podía operar. Y bueno, gracias a esa resolución y a los siguientes cambios que probablemente haya más puntos operativos para poder operar esta mercadería. En concreto, esto genera un impacto positivo en la cadena de valor del carbón a las exportadoras argentinas frente a la competencia de Brasil y Paraguay. Siendo muy concreto, te voy a dar cuáles son los puntos que vos precisás como para poder exportar carbón. Están inscritos en el registro de importadores exportadores. Hay un registro que existe de manera virtual en el que tenés que darte de alta para poder exportar, para que se puedan hacer los permisos de embarque a tu nombre, para que puedas emitir una factura de exportación a tu nombre. Bueno, para hacer ese tipo de operaciones, que es el punto de partida de cualquier exportador, hay que hacer el ingreso a ese registro. Otro punto importante es el despachante de aduana, que es el gestor de toda la parte documental y operativa. Es como el gran director de orquesta dentro de la logística para que vos puedas hacer la exportación. Tiene que estar matriculado y es una de las necesidades para poder documentar el permiso de embarque y coordinar toda la operación. Posición arancelaria, derecho de exportación y reintegro. Hoy, marzo 2026, el derecho de exportación es 0%, el reintegro es del 1,25%. ¿Qué significa esto? Todas las posiciones arancelarias, y en particular la del carbón, que es la 4402, como les mencionaba antes, tienen un derecho de exportación. En este caso es 0, como les dije, y hay un estímulo que el Estado, una vez que cumplís ciertos requisitos, te paga, ¿sí? Que es un dinero a cobrar por el exportador por hacer la exportación, ¿sí? Recomendamos confirmarlo y rechequearlo con su despachante o con su operador logístico. Y otro punto importante que es bastante recurrente en los exportadores novatos y nuevos es no utilizar los 12 puntos operativos para hacer aduana que les mencionaba antes, ¿sí? Otro punto para poder exportar es el lote documental. Se compone de 5 documentos, que es el permiso de embarque aduanero, la factura de exportación, la lista de empaque, el certificado de origen, ¿sí? Si estás exportando a algún país que te lo exige, porque necesita validar el origen de la mercadería o porque tenés un acuerdo comercial que hace que tu producto ingrese más barato, y el documento de transporte, que depende por qué medio lo envíes, cambia el nombre, pero todos se llaman conocimiento de embarque. Es o BL o CRT, en realidad documento de transporte, BL, CRT o guía aérea. Otro punto a considerar, súper importante, son los controles de seguridad. Y esto básicamente no es un requisito, sino es prepararse para lo que sucedería, ¿sí? en un eventual caso. El carbón lo que tiene son controles totalmente naturales y ordinarios, ¿sí? Pero si exportaras otro producto quizá no sería tan rígido, ¿sí? El control que tiene. Es un producto bastante sensible en materia de narcotráfico, entonces aduana se asegura de que todo esté controlado, fiscalizado, que no haya ninguna traba, ¿sí? Entonces, ¿cómo te preparas frente a esto? Trabajando en la trazabilidad de la mercadería, ¿sí? Y con un buen operador que trabaje y se mueva rápido, ¿sí? Para evitar las demoras, porque obviamente hay una verificación con perros antinarcóticos. Bueno, hay distintos controles que se hacen y esos hay que hacerlo rápido para que no se generen extra costos. Te voy a dar el listado de documentación de seguridad para que una naviera te pueda aceptar tu embarque de carbón vegetal. El primero de todos es el de MSDS, que es la Material Safety Data Sheet, que es MSDS. Es una ficha técnica de seguridad, una hoja de seguridad que lo que indica es cómo se debe manipular la mercadería en distintos momentos, cuáles son los riesgos que tiene, bueno, y una serie de características que son clásicas en este tipo de fichas, y es elaborada por un personal súper capacitado para poder hacerlo, y sin él no te van a aceptar embarcar. Si esto se hace en una revisión previa a la naviera antes de darte la reserva del contenedor, te pide toda esta información, y una vez que uno atraviesa todo ese umbral que contiene la MSDS, recién ahí te dan la reserva. Lo importante acá es que lo haga la persona indicada y que esté en el idioma del país de destino o en inglés. Segundo documento importante es el weathering, ¿sí? Que es el certificado de intemperización. ¿Qué es esto? Es un certificado en donde se explica el proceso productivo del carbón para garantizar de que este fue elaborado cuidando que no haya gases o que se hayan cuidado
las etapas de la producción, ¿sí? La elaboración, el enfriado, de dónde se realizó, el embolsado, etcétera, etcétera. Es un proceso claro y gráfico con fotos, inclusive fotos en las cuales se las apunta con pirómetros, con termómetros láser, como para poder evidenciar la temperatura al momento de la foto. Básicamente es eso, es garantizar que el proceso productivo se hizo de acuerdo y que no se trabaje con carbón que todavía no está apto, ¿sí? Para ser embolsado, por ejemplo, ¿sí? Eso contendría gases y produciría más fácilmente el autocalentamiento o la autocombustión del carbón. El siguiente punto es el IMO File, que básicamente es una declaración de mercadería peligrosa. Yo te voy a decir cosas técnicas, después te lo voy a bajar a tierra. El IMO File es, según el código IMDG de la Organización Marítima Internacional, establece que se debe acompañar con la mercadería para que la naviera pueda admitirte la mercadería y indica la clasificación de la mercadería, el embalaje, la cantidad y todos los requisitos de seguridad que están bajo ese código de clase 4.2. Ahora, acá viene el dato más importante, ¿sí? Que es a partir del 1 de enero del 2026 se reclasificó al carbón vegetal como mercadería peligrosa, como IMO. A nivel presupuesto, esto significa que el flete internacional es un poco más caro, ¿sí? Un 50% más caro por tomarse como peligroso, y hay ciertas características que tiene que antes no tenía, como por ejemplo el etiquetado, ¿sí? La prefectura y las bolsas que contienen el carbón tienen unas características especiales también. Y esto fue bajo la enmienda 4224 del código IMDG, bajo la reclasificación de la disposición especial 978. Ahora, dicho toda esa parte técnica, lo importante que tenés que saber es que ahora tu producto tiene una característica que antes no tenía, que la convierte en un producto que la naviera lo mira como algo peligroso, ¿sí? Entonces vos tenés que garantizar de que eso no va a interferir ni con el navío, ni con la seguridad de la embarcación, ni de la mercadería que lo acompaña. Básicamente es eso. Otro documento importante es el BGM. El BGM aparte, se hizo obligatorio a partir del 2016 y básicamente significa peso bruto verificado. Si eso se hace, hay balanza fiscal en puerto, se debe hacer una pesada, una verificación, eso se debe subir a la naviera y si no lo tenés, no podés subir al barco en jerga. Eso significa que la naviera no te va a aceptar embarcar el contenedor si vos no tenés un peso bruto verificado, un BGM, que tiene ciertas características trazables, ¿no? Como el número de certificado, el contenedor, el precinto, etcétera, etcétera. Sin él, no subís. Otro documento es el certificado de arrumazón, que básicamente es el certificado que garantiza que el staffing del contenedor, esto significa el consolidado, el llenado del contenedor, se hizo cumpliendo las reglas impuestas. Esto significa que si se sigue el protocolo, no se deben dejar espacios que podrían producir o aumentar la temperatura dentro del contenedor. Bueno, y hay una serie de reglas, ¿no? De que si está paletizado se hace de determinada manera, si está bolsa suelta se hace de otra manera. Bueno, hay cierto mapa, sí, que desarrollar dentro del contenedor para el llenado, y en caso de una auditoría o de un incidente queda bien claro frente a la auditoría quién tuvo la responsabilidad del caso, ¿no? Si fue un accidente, si fue mala praxis del consolidado del contenedor. Entonces, si van viendo, todo tiene que ver con el resguardo y garantizar de que se reduzca el grado de incidencia o de problemas, ¿no? De la autocombustión. Básicamente es algo como tradicional. En concreto, el certificado de arrumazón lo exige la naviera y sin él no puede subir. El siguiente documento es la carta de intención o LOI, como lo define como te lo exige o pide la marítima, que básicamente es una intención de compra, la genera el comprador, ¿sí? Y lo que hace es plasmar en un documento la cantidad de carga que quiere, las fechas, la aceptación de la propuesta y básicamente se aconseja que esto se gestione antes de siquiera empezar a pedir una reserva. Y lo que te ayuda es a que puedas aterrizar el negocio y no conversar en el aire. El siguiente es el etiquetado. Debido a las enmiendas y las disposiciones especiales que te mencioné antes de la característica IMO, se debe etiquetar la bolsa, Big Bag o el embalaje que tenga la mercadería y además el contenedor. Si tu contenedor no está bien etiquetado y la mercadería tampoco, no va a cruzar la borda del buque, nunca va a tener la confirmación de la subida a bordo, del onboard.
Esto lo tenés que chequear bien con tu despachante, a ver si lo tiene en consideración. Si no, informárselo y decírselo que es clase 4.2 y debe ser etiquetado tanto el embalaje primario como el contenedor. Deben tener etiquetas especiales. Y como último tenemos la declaración de embarque. Es un documento exigido por la naviera. Tenés una fecha para entrar en un barco, tenés una fecha tope, ¿sí? Nosotros en jerga le decimos deadline, que es una fecha hasta la cual si no está completa y enviada, no podrías subir al barco, ¿sí? Que asignaste o apuntaste. Súper importante este documento. Y básicamente lo que contiene es información sería como el pre-BL, ¿sí? Que es un documento anterior al BL definitivo, en donde está toda la información del embarque, ¿sí? Quién vende, quién compra, qué cantidad de bolsas hay, de qué puerto se embarca, a qué puerto se dirige. Todo una serie de informaciones que tiene el BL y las que pide la ordenanza Prefectura Naval 9 del 97, también la debe contener, que son las específicas para el carbón vegetal en este caso. Sin él no se te autoriza el onboard, o sea, subir al barco, con lo cual va a quedar en estiva, va a quedar abajo, vas a arrollar la carga y eso produce un montón de gastos extra. Así que es súper importante cumplir con este documento antes de la fecha de corte para poder subir al barco puntado. Antes de cerrar, quiero como contarte o graficar o poner sobre la mesa lo que nosotros más vemos cuando hay empresas que quieren comenzar de manera independiente o sola, sin el acompañamiento suficiente. Y vemos muchos errores que, bueno, te los voy a mencionar ahora, que a nosotros nos apena mucho que sucedan porque solamente con un buen asesor y un manejo profesional de la operación sí se evita. No conocer los plazos de validez de los certificados, cuándo se deben cumplir ciertos documentos, cuándo se deben presentar. En logística y en toda la cadena, ¿sí? Siempre se manejan plazos, ¿sí? Si estás dentro del plazo, estás ok. Si estás fuera del plazo, o hay una penalidad o no tenés permitido, ¿sí? El siguiente paso. La declaración de embarque, por ejemplo, perderías el barco. En un certificado mal fechado o un weathering en donde no coincida la cronología de los pasos del enfriado, tampoco se te aceptaría. Entonces hay un montón de información técnica que tiene que ser acatada para que eso se acepte. Eso como primero. O lo segundo que vemos es considerar que cualquier declarante o cualquier despachante es igual y básicamente hay una diferencia notoria entre los que han atravesado el proceso y los que no, ya que hay mucha exigencia simultánea y una coordinación de mucha documentación conjunta que tiene que hacerse, ¿sí? Y el costo de la inexperiencia es bastante alto en este sector. El tercero es no estar actualizada la normativa que exigen las navieras para operar esta mercadería. Si vos no estás actualizado a la enmienda, probablemente haya mucha documentación que no tengas ni elaborada, con lo cual a la hora de cerrar un negocio y lo quieras hacer velozmente no vas a poder porque no vas a poder acceder a la reserva porque, por ejemplo, te falta el IMO file. Y como cuarto es elegir mal el punto operativo, ¿no? Pensar que la aduana que tenés contigua puede operar o puede aceptarte esta mercadería, o bajarla a piso, querer presentar el permiso de embarque y que no te lo permitan porque no están habilitados para esa mercadería. Es otro error común, ¿sí? No estar dentro del marco de la resolución que indica los 12 puntos operativos únicos para el carbón vegetal. Todos estos 4 puntos que te menciono de los errores no son para asustar, ni acá nosotros apuntamos a todo lo contrario, sino que con información dar más seguridad, garantizar la operatividad, pero sí nos apena ver que esos errores se cometen por una falta de acompañamiento o el desapego operativo al exportador. Nosotros acompañamos muy de cerca la operación y cuidamos los intereses del exportador por sobre todo porque entendemos y sabemos lo que implica mantener un negocio exportador, que alguien del exterior te compre y sostener esa relación con la calidad, ¿no? Que no solo sea el producto, sino la calidad del servicio que hay detrás. Todo eso hace a la exportación. Si llegaste a esta parte del video, ya tenés una visión holística, una visión 360 grados de lo que significa o de lo que implica empezar a mirar una exportación de carbón en Argentina para el 2026. Y también explica cómo nosotros abordamos o con la calidad y especificidad que nosotros abordamos esta parte del segmento exportador. Estás informado acerca de las regulaciones nuevas, de la documentación que precisas, de los plazos que debes cumplir, de los errores que debes evitar. El mercado está, ¿sí?, demandando mercadería, lo haga de Argentina o de otros países. Lo importante acá es que vos, si estás en este segmento que es del carbón vegetal, sepas que acá en Globacom nosotros cuidamos tus intereses y queremos que
potencies las exportaciones de este país y las tuyas para que tengas un negocio próspero. Ahora, si querés exportar por primera vez o ya exportás y querés evaluar tus costos o sentís que hay zonas de mejora, ¿sí? En algunos aspectos o en toda la cadena, nosotros en Globacom podemos analizar sin costo alguno cómo es tu cadena para poder brindarte una mejora en alguna o en todas de ellas para que puedas llegar a un mejor precio o tener una mejor calidad o que tu servicio sea muchísimo mejor además de tu producto. El link de contacto está en la descripción del video. Si te gustó, si te interesó, si te aportó, si crees que le puede servir a alguien o a un colega del sector, compartilo, por favor, porque hay muchos exportadores de esta industria del carbón vegetal, hay mucho desconocimiento y a nosotros nos interesa que vos puedas desarrollar un negocio sustentable, apoyado en valores honestos y con una calidad muy profesional desde el principio para que este 2026 puedas hacer tus exportaciones y llegar a todo el mundo. Porque si no lo compran en Argentina, recuerden que siempre va a haber alguien ofreciendo ese producto y nosotros queremos que sea el tuyo.